En una iglesia me pidieron que predicara sobre la historia de la fe. Y preparando este tema lo vi tan importante que yo dije, no, yo tengo que compartirlo con la iglesia. Esto no puede quedarse así sin que la iglesia lo escuche, la historia de la fe. Entre otras cosas, yo nunca me había detenido a pensar que la fe tenía una historia. Yo pensaba en la historia de la iglesia, en la historia de la redención, en la historia de esto, pero caigo en cuenta que la fe tiene su historia. Vamos a encomendarnos al Señor. Padre Celestial, háblanos, toca nuestros corazones. Y gracias por cada uno de los que ha predicado en este lugar y ha enseñado. Gracias porque a cada uno das mensaje, a cada uno das visión. Cada uno ministra conforme a tu dirección y conforme a la guía del Espíritu Santo. Y haz que lo hagamos así. Por favor, que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos ayude, nos hable y me permita ser fiel en la exposición de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abren sus Biblias en Tito, capítulo 1. La historia de la fe es la historia de las promesas de Dios, perfectamente cumplidas en la más grande de todas ellas, Jesucristo. Tito, capítulo 1. Si ustedes miran ahí el capítulo 1 de la carta de Tito, ustedes pueden ver que Pablo empieza como empieza todas sus cartas saludando, ¿no es cierto? Dando el saludo apostólico. Sí, pero me llama la atención que él dice que él es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos. Sí, pónganle atención a esa expresión. ¿Sí? Pablo se presenta una vez más como apóstol, siervo de Dios, de Jesucristo, pero conforme a la fe de los escogidos. De los escogidos de Dios. Y también dice que conforme al pleno conocimiento, fe y conocimiento, siempre juntos en la Biblia. Hermanos, no nos podemos dar el lujo de ser ignorantes en la fe. Ese no es rol cristiano, esa no es característica, ese no es perfil de un cristiano, la ignorancia. Usted puede ser humilde, sencillo, de poca instrucción. Pero el Espíritu Santo es su maestro. Y tiene en sus manos el libro de los libros, la Santa Biblia. No hay otra fuente de sabiduría y conocimiento más grande, infinito y perfecto que la Santa Biblia. Por eso les he rogado durante años que la amen. Que se enamoren de ella. Pablo es siervo de Dios. Pablo tenía conciencia de que él servía a Dios, de que él era apóstol de Jesucristo, pero conforme a la fe de los escogidos y al pleno conocimiento de la verdad. Y en una iglesia, según la misma enseñanza de Pablo, donde un pastor ministra, debe ser unida en fe y conocimiento. Hermanos, no es capricho mío, no es que la vejez me dio por eso. Es que lo veo cada día más claro en las Escrituras. Si usted no puede estar unido a lo que aquí sabemos y conocemos y aprendemos, hermano, no nos está bendiciendo. No.
se está convirtiendo en una piedra en el zapato, en una causa de tropiezo, y tiene que tener cuidado con eso. Miren, hablando de educación cristiana y de formación de los niños deben recibir 3 mensajes unidos y firmes: el mensaje de la casa, el mensaje de la iglesia y el mensaje de la escuela. Si en esos 3 mensajes hay contradicción, el niño va a entrar en crisis. Y no me digan que soy mentiroso, porque la mayoría de ustedes están experimentando crisis en el crecimiento de sus hijos. Llegan a una edad en que no quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de Cristo. ¿Por qué? Porque escucharon un mensaje en la casa, quizá, otro mensaje en la iglesia y uno muy distinto en el colegio. Por eso, mi querido hermano, el altar de la devoción a Cristo y su palabra debe estar arraigada en su hogar. Aprendí en esta asamblea, tuve 3 maestros increíbles, gracias a Dios que pude ir. Y uno de ellos nos decía: un cristiano es como un pastel, ¿no? Es como una torta. Y aquí tenemos una experta en tortas, ¿no? Y nos encantan las tortas que ella hace, ¿no? Son muy sabrosas. Pero resulta que esa torta se hace en casa. La torta no se hace en la iglesia. Nosotros los pastores no somos reposteros. Si esa torta no se cocina en casa, no hay nada. Se los digo claramente y lo tengo muy claro en mi corazón y en mi mente. ¿Sabe lo que hace un pastor en la iglesia y sabe lo que hace la iglesia con la escuela dominical? Le pone la cremita al pastel. Le pone la cubierta, lo decora para que sea bonito y agradable y tenga un sabor medio especial. Pero la torta la cocinan ustedes en su casa. ¿Cómo hacemos eso? Luchando por adquirir unidad de fe y de conocimiento. Y llevando esa fe y ese conocimiento a nuestra casa. Hermanos, ¿sabe por qué nosotros no discipulamos? ¿Sabe por qué nosotros no ganamos almas para Cristo? ¿Sabe por qué esta iglesia no está hasta reventarse? Porque ustedes no discipulan a sus hijos. Ustedes no consideran que sus hijos son discípulos. Ustedes no les enseñan el evangelio en la casa todos los días. Ellos no los ven a ustedes de rodilla. Perdonen si lo estoy acusando, pero lo voy a cambiar en forma positiva. Háganlo y verán qué pasa en la casa. Háganlo. Háganlo. Y perdónenme si me puse como juez. ¿Y por qué no enseñamos? Porque no conocemos la historia de nuestra fe. ¿En qué vamos a estar unidos si no conocemos la fe? Yo quiero que me entiendan cuál es mi angustia, cuál es mi súplica, qué es lo que yo les ruego en el nombre de Dios, que me entiendan, que lo hagan. Ustedes han oído el evangelio por años, de una y otra fuente, de uno y otro corazón, todos con amor, presentándoles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si no aprenden a discipular a sus hijos, nunca discipularán a otros, mucho menos a los de la calle. Téngalo por seguro. Entonces dice aquí Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, consagración, entrega. Versículo 2, muy importante el versículo 2 para nuestro tema: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. ¿Desde cuándo?
desde los tiempos eternos. ¿Dónde empieza la historia de su fe? ¿Dónde? En la eternidad. ¿Y hasta dónde va? Hasta la eternidad. Hermanos, no estamos frente a una melcocha. No estamos frente a una golosina, estamos frente a algo grandioso. Algo que tiene un valor infinito, una característica eterna. ¿O es que no creen en la vida eterna? ¿Cómo es la cosa? Sumidos en la temporalidad. Matándose todos los días por el pan para el cuerpo, por el vestido, por el dinero, por el carro, por la moto, por la gasolina. Y yo sé que eso es necesario, pero no es lo primero, no es lo más importante. Dios te dijo, ocúpate de mi reino, que yo me ocupo de tu gasolina. ¿Por qué no le creemos? ¿Por qué no lo tomamos en nuestro corazón como la verdad que es? Porque es promesa del Dios que no miente. ¿O es que usted cree que Dios miente? Que habla por hablar. Que hoy dice una cosa y mañana dice otra. No, así somos nosotros. Él no es así. Él no es así. Hermanos, si nosotros como reformados creemos en la predestinación, nosotros sabemos que lo que Dios determinó para nosotros está escrito desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Cuál es el temor? ¿De qué dudamos? ¿Qué es lo que alimenta nuestra apatía? ¿Por qué la indiferencia? ¿Por qué no hay una dinámica de pasión en nosotros en cuestiones espirituales? Y ustedes dirán, pastor, pero usted es que no creen lo que Dios ha... No, yo creo que Dios los trajo. Yo creo que Dios está tratando con ustedes. Yo creo que Dios los ama. Yo creo que Cristo murió por ustedes. Yo le creo a todos y cada uno de los que está aquí que Jesucristo es su Salvador personal. Gloria a Dios, aleluya. Creo firmemente que los veré en el cielo. Pero hermanos, podemos empezar a vivir el cielo aquí. La iglesia debe ser una ventanita que nos deja prever algo de lo que viviremos en la eternidad. En el versículo 3 de Tito dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Hermanos, el apóstol Pablo tuvo que luchar en su época para que la gente lo aceptara como apóstol. Muchos de sus oponentes negaban que él fuera apóstol y ponían en entredicho el ministerio de Pablo. Por eso Pablo cada vez que él se dirigía a una congregación tenía que repetir: soy apóstol, siervo de Jesucristo, según la fe de los escogidos. Dice, y yo recibí la comisión de esparcir esta palabra. Y él decía, muy francamente decía, la predicación me es impuesta por necesidad. Ay de mí si no predico el evangelio. Me es impuesta necesidad. Yo quisiera que ustedes establecieran hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, este pastor que Dios puso aquí en Betania está constituido por Dios y lleva el mensaje de Cristo a sus almas, ¿o no? Decídanlo. Decídanlo por amor de Dios. En el versículo 4 dice a Tito, verdadero hijo en la común ¿qué? Fe. Mire, todo alrededor de la fe, en la común fe.
Gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. La verdad manifestada a su debido tiempo, la cual debe recibirse por fe y nada más, cuyo origen está en la eternidad misma y que por su milagrosa manifestación puede ser proclamada, recordada, enseñada desde el mismo libro del Génesis, en el principio mismo de los cielos y de la tierra. Ustedes leyeron Génesis 3, lo proclamaron, lo leyeron muy bien. Pero yo quiero que ustedes se limiten ahora, vayan a Génesis 3, vayan a Génesis 3. Ya dejemos Tito. Yo creo que esta va a ser otra serie de sermones. Y de pronto hay gente que no le gusta mucho los sermones en serie, pero yo les quiero contar una cosa. Juan Calvino, usted sabe, el gran reformador de Ginebra, a él lo expulsaron de Ginebra y él tuvo que ir a Francia y quedarse un tiempo en Francia mientras pasaba la turbulencia. Y cuando lo volvieron a llamar a seguir en el ministerio en Ginebra, unos años después, en el primer sermón, ¿sabe qué dijo Juan Calvino? Dijo, y como veníamos diciendo, y empezó su sermón en continuación al que había dejado años atrás empezado. Entonces quizás este va a ser una serie de sermones porque el tema es muy amplio. Entonces están en Génesis 3, ¿no es cierto? Si ustedes miran el versículo 14, ahí empieza la maldición de Dios a la serpiente, ¿no es cierto? A Satanás, ¿no? Por cuanto esto hiciste, maldita serás, ¿no? Sí, es la maldición a la serpiente. Pero ustedes pueden ver que entre el versículo 14 y el 15 no hay separación. Es el mismo texto. Y entonces, en el versículo 15 entonces se le dice a la mujer que bueno, van a haber descendientes tuyos, van a haber descendientes de la serpiente, ustedes van a ser enemigos y la descendencia de la serpiente le va a morder en el calcañar, pero el descendiente de la mujer le va a poner el pie en la cabeza a la serpiente, etcétera, más o menos así, es versión Leonel. Entonces, estamos ahí, versículos 14 y 15 son parte de la maldición para Satanás. Cristo es la más grande e infinita maldición para un enemigo de Dios. Es bendición para nosotros, pero para Satanás es la más grande maldición. Y allí empieza la historia de nuestra fe, porque es en Génesis 3:15 donde se promete la salvación, donde se habla por primera vez del Evangelio, donde se dice va a venir un Salvador, van a ser de una mujer, como de hecho pasó, y lo vamos a celebrar dentro de un mes. Ahí empieza nuestra historia. Ahí empieza la historia de la fe, en el tiempo, porque esto está decretado desde la eternidad, pero en el tiempo para nosotros empieza ahí con Génesis 3:30. Y por favor, vayan a Juan, capítulo 19, vayan a Juan. Ahí entre Génesis 3:14 y 15 y Juan, el Evangelio de San Juan, hay todo un espacio de sucesos, de acontecimientos, el espacio histórico de nuestra fe. Vayan a Juan 19. Y el versículo 30, y me van a ayudar a leerlo todos, pero con entusiasmo. Juan 19:30. Es un versículo muy triste, pero victorioso, absolutamente. Juan 19:30. ¿Estamos listos o no? ¿Sí? Ya. Entonces, todos, entonces, ¿o estoy equivocado? ¿Ah? ¿Cómo empieza? Ah, bueno, perdón, es que tengo una versión distinta. Sí, tengo una versión distinta. Que la iglesia donde prediqué me exigieron otra versión de la Biblia. Entonces vamos a empezar ya. Todos, ya. Antes de entregar su espíritu, Cristo dijo, todo está hecho. Hermano, no tienes nada para hacer.
todo lo hizo tu Redentor. En un periodo de tiempo entre Génesis 3:15 y San Juan 19. El Dios que no miente, el Dios que prometió desde la eternidad, cumplió al pie de la letra lo que había prometido. ¿Tú crees eso? ¿Tú descansas en eso? ¿Tú piensas que ese es el acontecimiento ultracósmico más importante de toda la eternidad? Entonces, conságrate a tu Dios, si lo crees. El que hizo esto no te va a fallar. No tengas miedo, no te fallará. No, Él no miente. Y además es omnipotente. Tiene todo el poder para cumplir su palabra. Ese es el espacio en el tiempo para nosotros, de la maravillosa fe que Dios nos da. Y hay que estudiarla. Hermanos, es que por eso la necesidad de una historia escrita. Dios no hace nada al azar, Dios no hace nada porque sí, porque se le ocurrió, porque tuvo una gran idea. No, Él es absolutamente sabio. Y Él dijo, tengo que dejar esto escrito, porque con los olvidadizos que son los humanos, y más cuando están caídos, pues no van a recordar nada o van a terminar al final de los siglos tergiversando todo. Entonces lo dejó escrito. Lo dejó escrito. Hermanos, vamos al Salmo 103, que también hoy se pronunció aquí en esta liturgia. 103. Todavía tengo 6 minuticos. Vamos a concluir la primera parte pronto. Entonces nos vamos a el Salmo 103:2. Vamos a leerlo, el 1 y el 2, el 1 y el 2. Pero yo quiero, hermanos, que ustedes se imaginen al rey David, yo no sé, en su aposento solo, por ahí a medianoche, o de pronto en un bosque solitario, o en un camino. Y en esa época no habían celulares, ¿no? Porque ahora ve uno gente hablando así en la calle y uno dice, está hablando solo. No, es con el celular, los audífonos y toda cosa. Entonces, pero ¿se imaginan al rey David en esa época diciendo, alma mía, oye alma, bendice al Señor? Y que bendiga todo mi ser, su santo nombre. ¿Se lo imaginan? Hagan un ejercicio de imaginación. Comiencen a poner el libreto a eso. ¿Por qué les hago esta exageracióncita? ¿Por qué? Porque es que a nosotros se nos olvidó reflexionar. A nosotros se nos olvidó entrar en nosotros mismos. Nosotros no meditamos. Nosotros no hacemos introspección espiritual sana. Se nos olvidó eso. Todo está en las pantallas. Todo está puesto ahí en internet. Solamente apriete una tecla y llega. No. El Salmo 1 le dice muy claramente, a ustedes les predicaron hace 8 días sobre el Salmo 1. El Salmo 1 dice muy claramente que hay que gozarse con delicia en la meditación de la palabra. Entonces estamos aquí en el Salmo 103, versículo 1. Por favor todos, ¿qué es lo que dice el Salmo 103:1? Yo les hago una preguntita retórica aquí. ¿Cuántas veces ustedes le dicen a su hombre interior o a su mujer interior, bendice alma mía Jehová? ¿Cuántas veces? Mientras va en la buseta ahí mirando el hotel del llano, o cuando está en el taxi, o cuando está en la cola, o cuando está caminando. ¿Cuántas veces hablas contigo mismo acerca de Dios? ¿Cómo cultivas la presencia del Señor? Sí, alaba y todo mi ser. Y el versículo 2 nos va a decir cómo es que lo alabamos.
Nos va a decir cómo es que nosotros vamos a bendecir al Señor. El versículo 2, todos, por favor, todos, el 2. No olvides ninguno de sus beneficios. Y de ahí para abajo están todos los beneficios. Usted puede leerse, ese salmo es precioso. Hágalo un tema de su estudio, de su devocional. Un solo versículo cada día. Y comparemos eso con 1 Corintios 11:25. ¿No es cierto? El Salmo 103 te está diciendo, no te olvides. No te olvides de los beneficios del Señor. Vamos a ver qué nos dice aquí 1 Corintios 11. 1 Corintios 11:25. Estamos aquí en la institución de la Cena del Señor, cuando Pablo está dando regulaciones e instrucciones a los corintios acerca de cómo deben practicar la Cena del Señor. 1 Corintios 11:25. Todos, por favor, ayúdenme porque yo tengo otra versión en mis apuntes. A ver. En otras partes dice, recuérdeme. ¿Y no les parece como extraño que el Señor Jesucristo quiso ser recordado por su muerte? No por su nacimiento. Todos ustedes les encanta recordar cuando nacieron, aunque olvidan cuántos años tienen, pero que nacieron en tal día. Y entonces torta y furrunga y tal cosa. El Señor Jesucristo quiso ser recordado por todos nosotros por su muerte. Su muerte es la gran ofrenda de Dios para con nosotros. Y Dios no tenía necesidad de darnos esa ofrenda. El don inefable, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Recordar. Eso está en la Biblia. Es muy importante recordar, porque mire, también en la Biblia está muy claro y muy bien escrito lo nefasto que es darle la espalda a Dios y las consecuencias terribles de olvidar quién es Dios. Está muy claro. Y lo podemos estudiar. Vayan al Salmo 106. Rápidamente, el Salmo 106. Y el versículo 21. Un lamento triste del salmista. Y ustedes pueden leer todo el salmo y ver todo lo que le pasa al pueblo de Israel por esto. ¿Qué es lo que dice? Todos, ayúdenme porque yo tengo otra versión. 106:21. Todos ya. Oye, se olvidaron de Dios. Si quieren leer un libro triste en la Biblia, lean el libro de los jueces. Se levantó una generación que no sabía nada de Dios. ¿Y qué pasó? Se acuñó la famosa frase al final del libro de los jueces que dice, no había rey en Israel en aquellos tiempos y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿Qué estamos viviendo hoy? Vayan a Deuteronomio rápidamente porque tenemos que terminar. Me llegó la hora. Deuteronomio. Les voy a pedir que me den 3 minuticos, 4 minuticos y terminamos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Miren lo importante que es recordar, miren lo importante que es tener una historia escrita, miren para qué está escrita esa historia, para qué sirve la Biblia, para recordar, para recordar, para recordar. Vamos a Deuteronomio, entonces 4:23, todos por favor, 1, 2, 3, ya. Amén. ¿Por qué tenían que cuidarse? Porque iban a ser idólatras. ¿Por qué ustedes tienen que cuidarse? Porque van a llegar a ser idólatras. Ya lo somos. Y se decía Juan Calvino que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Pero imagínense, eso es con Cristo, con el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Qué tal sin Él? ¿Dónde podemos llegar?
Muy importante recordar. Y vamos a terminar con el fin de la historia. Ya estuvimos hablando un poquitico dónde empieza la historia. Vamos a ver dónde termina la historia en el tiempo. Les aclaro, en el tiempo, porque eso no termina ahí. Ahí empieza en la eternidad. Pero para nosotros, que estamos sujetos todavía al tiempo y al espacio, ese periodo de tiempo de historia sagrada, pero que al mismo tiempo es parte de la historia humana. Apocalipsis 7, por favor. Apocalipsis 7. Y me van a ayudar a leer versículos 9 y 10. Apocalipsis 7. Y con esto terminamos por hoy y seguiremos, ¿no es cierto? No puedo terminar con eso. Apocalipsis 7. Versículos 9 y 10. 9 y 10. Por favor, ¿ya estamos listos ahí en Apocalipsis 7, 9 y 10? A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué dice? Ya les voy a explicar por qué no pude terminar con esto. Tienen que ir a Sofonías. 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 Miren cómo va a terminar esta historia de nuestra fe dentro del tiempo, pero en la eternidad no va a terminar nunca. No va a terminar nunca. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Y ustedes se van a reír porque este versículo es para mí música celestial. Es como si estuviera en el cielo. Sofonías 3:17. Para que, hermanos, quiero que se vayan hoy de aquí con la idea de lo importante que es recordar, lo importante que es estudiar la Biblia, lo importante que es tenerla a la mano. ¿Qué dice Sofonías 3:17? Todos, por favor, todos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hermanos, va alistando San Valentina porque enseguida vamos a cantar el 53. Entonces, hermanos, miren, ¿se acuerdan cuando el Señor hizo el pacto con Abraham allá en Génesis? ¿Sí? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Abraham? Le dijo, Abraham, ¿puedes contar las estrellas de los cielos? ¿Puedes contar las arenas del mar? Si puedes contar las estrellas de los cielos y las arenas del mar, entonces podrás contar tu descendencia. ¿Y qué es lo que está diciendo Apocalipsis? Que allá delante del Cordero había una multitud que no se podía ¿qué? Contar. ¿Y qué es lo que está diciendo Sofonías en el capítulo 3? Dice que Cristo va a estar delante del fruto de su obra, de todo lo que decretó desde la eternidad. Va a quedar estupefacto, se le van a acabar las palabras, va a quedarse quieto contemplando esa multitud incontable y va a prorrumpir en cántico delante de nosotros. Yo quiero estar con ustedes en ese momento. Y lo pueden, lo están, Cristo lo hizo todo. Ya todo está hecho. Solo necesitan creer de todo corazón. Y si lo creen, conságrense a Cristo con toda el alma. Con toda el alma. Y el país cambiará. Villavicencio cambiará. Nosotros cambiaremos para la gloria de Dios y para la exaltación de Cristo. Amén. De pie y el 53 con todo entusiasmo. De pie y el 53 con todo entusiasmo. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará.
amor. Se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti. Poderoso, poderosísimo. Jehová está en medio de ti. Poderoso, Rey de Padre, gozará con alegría, callará de amor, se gozará con cánticos. Jehová está en medio de ti. Poderoso, poderosísimo. Amén y amén. Así de pie. Padre celestial, gracias por este día y gracias por este culto y gracias por esta alabanza y gracias por corazones tocados por tu palabra. Padre, ayúdanos a salir de la apatía, de la indiferencia y a valorar el amor tuyo para con nosotros en Cristo Jesús y responder con adoración verdadera, con sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es nuestro culto racional. Ayúdanos, Padre. Quiero pedirte una bendición muy especial para mis hermanos. Que, oh Dios, les hables, los encamines, los dirijas. Los errores que pude haber cometido en mi predicación, enderézalos, Padre. Háblales tú directamente y moldéalos para tu gloria. Ayúdalos y haz que esta iglesia entre en avivamiento. Haz que Colombia entre en avivamiento. Padre, que haya un fuerte movimiento de cruzada por Cristo en Colombia, que lo estamos necesitando. Te lo suplicamos, Padre. Y también quiero encomendarte de manera muy especial a Diana Pérez, la hija de mi hermano Luis Alfonso. Mañana la van a intervenir quirúrgicamente y ruego a Dios que dirija las manos de los médicos y que ella pueda ser restablecida en su salud. Padre, llévanos con tu bendición y tu gracia, porque tú resucitaste de entre los muertos con poder y gloria, y ese poder nos los has dado. Ayúdanos a ir y vivir conforme a ese poder de tu gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.